Del apuro se puso las botas de las 7 leguas del gigante, ¿no? Del ogro, me parece que era, y se escapó con las botas. Toda la vida. Y es el menor, es el pequeño de la familia. Pero yo no sé si es el sadismo de los padres o era la influencia de la Segunda Guerra Mundial, pero todos los cuentos que me contaban a mí eran una pesadilla, a mí no me hacían dormir, a mí me asustaban. Eso de que un lobo se come una niñita. ¡Caperucita roja! ¿Eh? ¿Quién me habla? ¡Soy yo, el hada del bosque! ¿El hada del bosque? Te oigo, pero no te veo. ¡Aquí sigue! ¡Acércate un poco más! ¿Qué es eso? Parece la cola de un lobo. Sujeto de 51 años acusado de hacer tocamientos indebidos a 2 menores de edad, el presunto pedófilo se hacía pasar como adolescente y utilizaba las redes sociales para contactar a otros muchachos. Porque esto muy poca gente lo sabe. ¿Ustedes alguna vez han leído los cuentos como Cenicienta, Blancanieves? Los originales, los cuentos son terribles. Sí. Están cargados de muerte, de hecho fueron analizados por Carl Jung, tremendo psicoanalista. Sin embargo, hoy día quiero entregar un nuevo dato. ¿Ya? Las historias de la vida real que dieron, inspiraron y originaron los famosos cuentos de hadas. Eran historias reales, señor, antes, poquitos años antes que lo... Donde 2 niños se encuentran totalmente abandonados. Vamos a verificar el lugar porque no se encuentra la madre y estos niños paran totalmente abandonados. Papá? Mamá? Mamá. Papá. Papá. Mamá. Mamá. Papá. Mamá? Mamá? Papá. Mamá. Papá. Papá, mamá. Uno de que un niño se perdía en la guerra y no podía encontrar a la mamá, y entonces que corría al refugio y llegaban las bombas de los alemanes y el niño perdido allá hasta pero que cuando uno empieza que le cuenta, que sí, imaginaba. y cuando uno empieza a sufrir, al final el niño encuentra a la mamá, pero ya cuando encuentra a la mamá uno ya queda con los ojos así abiertos y con taquicardia. Pues es como ver una película de terror con final feliz. Lamentablemente no he tenido una infancia de cuentos. Los 2 únicos cuentos que recuerdo haber leído pues son La Caperucita Roja y Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Historias de Bambi y cuando me llevaban al cine a ver dibujos animados pues las series de Disney, ¿no? El cuento en mi vida íntima y sobre todo en mi infancia y adolescencia no ha tenido un peso específico. Quizá porque la realidad de mi propia vida, desde pequeña, adolescente, hay gente que le cuentos toda su vida, ¿no? Yo no me niego en banda algún día a leer cuentos, pero sí leía ahora muchos los tebeos, ¿no? Pero lo que es en sí el cuento no me marcó ni ha tenido, lamentablemente, porque es lamentable no poder haber gozado del cuento cuando tienes la edad propia para leerlos. Sé que hay una vasta literatura
sobre cuentos infantiles y ya para adultos, pero por algún motivo de mi vida, personal y familiar, el cuento no ha tenido entrada en mi casa. Había otra realidad. Soy yo, Caperucita Roja. ¡Oh, qué agradable sorpresa! Pobre abuelita, estás muy mal. Oh, abuelita, qué orejas más grandes tienes. Son para escucharte mejor. Abuelita, qué ojos más grandes tienes. Son para verte mejor. Mientras hablaba el lobo, las mantas se resbalaron un poco, dejándole el hocico al descubierto. Abuelita, qué dientes más grandes tienes. Son para comerte mejor, gritó el lobo saltando de la... lobo feroz. Mi madre me educaba como hijo único con cierto miedo y me transmitía algunos cuentos para que me protegiera de las cosas. El lobo feroz, para que todos procuremos no ser tan cándidos como la Caperucita Roja, era un mensaje evidentemente potente para que evitáramos tratar con lobos feroces, que evitáramos tratar con desconocidos. Sí, mi madre era la principal agente transmisora de los cuentos que había heredado de mi abuela. En aquella época había mucha cultura oral. Luego yo a mi hijo y a mi nieto les he transmitido cuentos, pero más cuentos inventados en mi condición de terapeuta, para transmitirle aquel mensaje educacional que yo consideraba que les podía ayudar a desarrollar su adulto y a desarrollar su parte buena. De hecho, cuentos tradicionales no les he explicado demasiado. Heredé de los tradicionales y luego yo he hecho, quizá por mi condición de terapeuta y escritor, he hecho, digamos, versiones situadas en el presente y en el ahora. Que era el célebre cuento de la liebre y la tortuga. Aquel cuento en el que compiten la tortuga y la liebre. Entonces, la liebre es muy arrogante, ¿no? Dice, pero ¿cómo vas a competir conmigo? Si yo soy conocida en el campo por lo veloz que soy, y tú, la tortuga, tú eres la más lenta de todos nosotros. Y efectivamente empezaron a competir, pero a mitad de camino llevaba tanta ventaja la liebre que se echó una siestecita. Pero tal fue, la siestecita duró mucho tiempo y la tortuga a su ritmito la adelantó y ganó, ¿no? Para vergüenza de la liebre, ¿no? En ese momento infantil significa que no hay que dormirse en los laureles, que hay que ser humilde, etc. Pero más adelante, en mi trabajo cognitivo, como terapeuta cognitivo, creo que tiene incluso una lectura más importante. Y la lectura, fíjate, más profunda, más importante de entre todas las que puede tener, yo creo que es que el ser humano tiene o puede estar orgulloso de sus fallos perfectamente, porque todos esos fallos que podemos tener, podemos ser un poco tontos, podemos ser poco eficaces, podemos ser personas un poco guapas, fallos físicos, podemos ser poco elegantes, incluso de estilo.
podemos ser tímidos. Todos esos fallos que podemos tener los seres humanos no son importantes. La tortuga también tenía un fallo, es lenta, increíblemente lenta. Pero nos tenemos que dar cuenta que ¿por qué no tienen importancia? Porque lo más importante del ser humano es la cooperación. La cooperación y el amor. Entonces, todos esos fallos es igual, no importan. Y si nosotros tenemos en cuenta eso, no le damos demasiado importancia a esas cualidades externas, pero vamos disfrutando del desarrollo de nuestras habilidades, por pocas que sean, con amor, vamos a llegar muchísimo más lejos que los que están demasiado centrados en esas habilidades, en ser guapo, en ser inteligente. Eso en realidad tiene muy poca fuerza. En cambio, la suma mediante la cooperación de las inteligencias, la suma de las elegancias, la suma de las cualidades a través del amor y la cooperación, eso sí que es potente. Me parece que allí no hay nadie. ¿Se habrá arrepentido? Ojalá. Ahí están. En primer lugar, establezcamos las reglas. En mi infancia, en Tortosa, junto al río Ebro, me influyeron mucho los cuentos de Mark Twain y de los hermanos Grimm. Por ejemplo, los clásicos que filmaba Walt Disney sobre La Cenicienta, Blancanieves, Los 101 Dálmatas, todos los que en aquel momento se hicieron, por supuesto Bambi, que me hizo llorar mucho, pero los que realmente me afectaron a mi vida fueron los de Mark Twain. Claro, yo vivía junto al río Ebro y me identificaba con los cuentos que explicaba, las historias que explicaba Twain junto al río Mississippi. Así es como yo me identificaba con las aventuras de Tom Sawyer y con las de Huckleberry Hound. Y en aquel momento yo era tan miserable como esos de los cuentos, viviendo y yendo a jugar junto al río, haciendo balsas, bajando por el río, pescando, en fin. Tenía una relación extraordinaria, íntima con el río Ebro. Y hasta había malos, en vez de ser indios eran gitanos, los que entonces estaban marginados. Todavía no habían llegado otras etnias que posteriormente injustamente también han sido marginadas. Pero me influyeron esos cuentos de final del siglo XIX, principios del XX, porque me trasladaban a un punto, a una vida, a una existencia quimérica, pero emotiva. Por lo tanto, hoy en día, que ya soy mayor, los recuerdo con melancolía estos cuentos, porque aunque algunos eran terroríficos, me ayudaban a vivir y me abrieron la mente. ¿Se reconcilian? Yo no. Yo tampoco. ¡Qué tontería! Aunque ganes el duelo, vas a salir de aquí con un ojo morado por lo menos, Tom. ¿Quieres callarte y no decir babosadas? ¡Vete a tu lugar! Ven conmigo, Hawk. ¡Te vas a arrepentir, Tom! ¡Cállate! ¡Empiecen! Tú y tus lecciones de boxeo me van a hacer cosquillas. ¡Prepárate, tonto!